Bienvenidos a Pensar Economía, estamos recibiendo a Ricardo Sosa, hoy con el tema tributario y si se van a concretar o no, eso habrá que verlo, las reformas de las que tanto se ha hablado, sobre todo en el cierre del año pasado y el comienzo de este año. Ricardo, bienvenido. Exactamente, un tema que nos duele a todos, el tema de los impuestos. Bolsillo sobre todo. Exactamente, el tema de los impuestos. Y estamos en una segunda etapa de la reforma tributaria iniciada en el año 2007, cuando se impuso el impuesto, o se creó el impuesto a la renta de las personas físicas, y hubo cambios en el IVA, además de una eliminación de serie de impuestos de menor recaudación. Acá un poco en broma, una figura de el IVA en reformas, y el tema es, los cambios quedaron para luego del año 2011. En principio se manejaba que en el año 2011 se iban a aplicar cambios en el IVA que, en resumen, implicaría la baja de la tasa básica del 22 al 20% y también algunos ajustes menores en lo que tiene que ver con el IRPF. Eso es lo que tiene que ver con el año 2011, aunque el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo que se iban a poner sobre la mesa los cambios sobre el año 2011. En realidad se había dicho que se iban a aplicar a partir del año 2011. En definitiva, hoy la fecha de ajustes en el IVA es una incógnita, probablemente pueda ser para el año 2011, pero no hay una fecha en cuanto a la determinación de un ajuste en la tasa básica del IVA, y si se va a hacer solamente un ajuste en la tasa básica, en la tasa mínima, ¿qué va a pasar con el IRPF? ¿Qué cambios va a haber? También vamos a hablar luego de algunas tentaciones o algunos ajustes que se proponen de la izquierda al sistema impositivo para cargar a los sectores que más renta supuestamente generan. Acá, ¿cuáles son las razones para el cambio, para no cambiar ahora en este año 2011? Bueno, no habría problemas fiscales, por lo que yo he hablado con analistas privados y funcionarios de gobierno, problemas fiscales en esa rebaja de 2 puntos, ¿no? O sea, no se disfinanciaría, no habría un problema grave de déficit con esa baja de 2 puntos si fuera la única medida a nivel fiscal. Ahora vamos a ver, ¿qué efecto tendría sobre los precios? Una baja de 22 a 20%. Si efectivamente toda la baja se traslada, obviamente que tiene un efecto a la baja sobre precios. Si todos los precios, efectivamente, cuando llegan al consumidor tienen esa baja de 2%, tiene un efecto a la baja sobre precios. Puede ser, como pasó en el año 2007, que eso no ocurra. Cuando en el año 2007 se bajó de 23 a 22, la impresión que tengo es que buena parte de esa baja quedó entre los intermediarios, no se trasladó. No le llegó a la gente. No le llegó a la gente. Y yo creo que en esta instancia, donde también hay un escenario de recalentamiento, o por lo menos, sí, ciertos síntomas de recalentamiento de la economía y de expectativas de suba inflacionaria, creo que una baja del IVA no llegaría a los precios, no tendría un efecto bajista a los precios, pero tampoco creemos que tuviera, o por lo menos el gobierno no cree que tendría un efecto de sobrecalentar aún más la economía al bajar impuestos. Algunos técnicos de la oposición o vinculados a la oposición y algunos independientes dicen, bueno, si bajase el IVA, la tasa del IVA, pones más dinero a circular en la economía y eso podría ser peligroso en un contexto donde el Producto Bruto Interno creció 8,5%, pero el consumo privado creció mucho más. Entonces hay señales de sobrecalentamiento. Yo creo que también que hay un criterio que me parece, y algunos analistas lo han tomado, que me parece que puede estar subyacente detrás de esta estrategia, y que es tomar algunas medidas fiscales que sean más directas sobre la inflación. Por ejemplo, el IMESI. El aumento del petróleo por los conflictos en Medio Oriente ha llevado a que el precio del petróleo esté hoy cerca de $10 por encima de la referencia CAP, lo que debería llevar a un nuevo ajuste en el precio de los combustibles, con lo que eso conlleva en el nivel de precios. Entonces, ¿qué podría hacer? Con un menor costo fiscal, tocar el IMESI, o sea, bajar la tasa del IMESI a los combustibles, y de esa manera no se sube el precio de los combustibles y no se hace perder dinero a ANCAP, como se le hace cuando la obligan de alguna manera, entre comillas, a absorber la suba del petróleo. Yo creo que el gobierno se deja un margen fiscal sin bajar el IVA también para tomar medidas fiscales más concretas y que tienen más efecto sobre el índice de precios al consumo. Por ejemplo, cuando subsidiaron lo que fue el aumento en las cuotas de motoristas para que eso no llegara a los consumidores, para que no llegara a los precios. Ahora vamos a ver los impuestos en cifras para ver un poco qué estamos hablando. El IVA, estos son datos... ¿Cuánto recauda cada uno? Exactamente, estos son datos de 2010, datos extraídos de la página oficial de la DGI, enero-noviembre, que son los datos que están hasta ahora en la página de la DGI. El IVA representa el 53% del total de la recaudación de la DGI. Es un impuesto vital, clave, muy importante. Y obviamente muchos dicen que estos impuestos que son indirectos son más regresivos que los impuestos directos, como los impuestos a la renta. El IRPF, acá yo le puse al trabajo, bueno, a los salarios,
básicamente el IRPF que se sobre salarios, sobre prestaciones, representa el 9,3% del total. El IRPF al capital, o sea, arrendamientos, depósitos, inversiones financieras, representa el 1,5% del total, y eso hace que algunas personas digan, bueno, en un gobierno de izquierda el capital recauda mucho menos o paga mucho menos que el trabajo. Y es verdad, el problema es que fiscalizar el capital, que es tan volátil, que es tan sofisticado, es muy difícil. ¿Cuánto representa el IRPF del capital sobre el total del IRPF? El 13,8%. O sea, de 100 pesos que se recauda de IRPF, solamente 13 pesos, casi 14 pesos, son de IRPF al capital. ¿Tá? O sea, ese es el escenario de los impuestos. Y el IRA, el impuesto a la renta de las actividades económicas, representa un 14,2% del total. La explicación oficial que han dado el gobierno, tanto a economistas como yo ayer hablaba con funcionarios del Ministerio de Economía, es que se pretende que la rebaja del IVA esté atada a la bancarización, a ese esfuerzo de mayor bancarización y al pago con tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Es decir, ¿qué se traduce para la gente? Y claro, quieren que la rebaja del IVA se iría cuando se hacen pagos a través de canales formales. Canales formales estamos hablando de canales con tarjetas de débito, tarjetas de crédito, operaciones que pasen a nivel de un canal formal como pueden ser los bancos. Por eso el proceso de baja del IVA, y esta es la explicación oficial, reitero, yo creo que hay otros elementos a tener en cuenta en esta demora en la baja del IVA, pero la explicación oficial es que se quiere de alguna manera atacar, llevar el IVA, rebaja del IVA atado a una mayor bancarización. ¿Y cuál es el efecto? Primero, si bien hay una pérdida fiscal por la baja de los 2 puntos, esa pérdida se compensa por lo menos parcialmente porque al haber más formalización, al haber más canales formales, disminuye la evasión y eso compensaría lo que se deja de recaudar por la baja de 2 puntos. O sea, vos al tener más canales formales, en teoría, regularizás un poco más. En teoría bajarías la evasión del IVA. También está la idea, y creo que es bastante acertada, de canalizar alguna rebaja impositiva a través de un instrumento que ya existe, que son las tarjetas del MIDES, para los sectores más vulnerables, es decir, y que es controlable, en cual a esas tarjetas podrías aplicarle rebajas impositivas a los sectores más vulnerables. Yo creo que un tema central a tener en cuenta y que me parece central en lo que es el debate al interior fundamentalmente de la izquierda, es que cómo se ve que se puede incidir en la distribución, en la redistribución del ingreso. Figuras prominentes, de la academia, pero también del gobierno, del Ministerio de Economía, Daniel Astori, incluso he escuchado al exministro, y bueno, mucha gente vinculada a la oposición, el exministro Isaac Alfi, dicen, la redistribución del ingreso no va por cambios tributarios, sino por la focalización del gasto, por el mayor gasto. Este es un ejemplo concreto. Focalizás la ayuda en un sector de la población, gastás más en educación, en escuelas a tiempo completo. Los cambios que puede haber a nivel impositivo, los cambios en la redistribución del ingreso son muy leves y muy graduales. Así que me parece que la rebaja del IVA va a demorar por lo menos un año más. Creo que se va a tomar este año para ver cómo viene el tema inflacionario, cómo viene el tema de los precios, tener mayor margen fiscal y, bueno, tratar de ir aceitando un sistema más eficiente, o por lo menos un sistema más generalizado, por ejemplo, de que todo el mundo cobre a través de tarjeta de débito, que nadie no cobren por cheque, sería uno de los instrumentos que se estaría pensando. Ahora vamos a ver la tentación del campo, ¿no? En Argentina la tentación ya no es una tentación, directamente, obviamente se grabó muchísimo más al campo porque se entiende que tiene precios muy altos y que los tiene, y tiene rentas muy altas. Y aquí vemos una especie de collage, que sé que tanto te gustan a vos, Pepe, al ministro, el presidente Mujica, en la última exposición del Prado, con exponentes del sector ganadero. Vemos aquí a el senador Lorier, principal dirigente del Partido Comunista, que es el que ha sido el principal impulsor de los cambios impositivos. Quiere detracciones a las exportaciones, quiere un nuevo frigorífico nacional, quiere mayores impuestos al agro, y el espacio del propio presidente, el MPP, ha hecho una propuesta formal en el que se plantea, al menos, por lo menos lo que he escuchado, subir la tasa del impuesto a la renta de las empresas del 25 al 30% a las empresas que ganan determinado de cifra, que creo que está en el orden de $300.000. Eso es lo que se está viendo de una manera para que sectores que supuestamente ganan más y tienen mayores ingresos estén contribuyendo más a esa redistribución del ingreso. Vamos a ver un ejemplo para ir terminando lo que tiene que ver con el campo. Primero, me parece que establecer un tope a las ganancias para cobrar más impuestos, primero que es fácilmente evadible, o sea, fácilmente se pueden ajustar los números como para que la empresa termine los papeles ganando menos, y además me parece un poco arbitrario porque cuánto invirtió esa empresa, cuánto personal empleó para que tú la castigues más o no con
una tasa del 30%. Si la empresa gana más, va a seguir pagando ese 25% sobre eso que gana más. Entonces me parece que creo que el grueso de los economistas, y obviamente el sector agropecuario, están contra el tema. Aquí, para terminar, basé en unas proyecciones que hizo la consultora CPA Ferrer, en base a datos de FUCREA. FUCREA es un grupo que asocia a productores de punta, productores que se preocupan mucho en la gestión profesional de los campos. Y aquí establecí el sector ganadero, sector agrícola ganadero y sector lechero. Vamos a hacer solamente uno de los casos para hacerlo rápido. Aquí en el sector ganadero, la renta de los grupos CREA ganaderos sobre los activos, o sea, el porcentaje de la renta sobre los activos de las empresas es de 2,1%. Cuando se aplica el pago del IRAE, baja a 1,6%. Y ahora, si se aplicara el impuesto al patrimonio, como algunos sectores de la izquierda han propuesto, llegaría a 0,1% el nivel de ganancias, de rentabilidad sobre activos. En definitiva, si se aplicaran todo este tipo de ajustes, los niveles de ganancias de los sectores involucrados tendrían una baja sustancial y, como me decían fuentes del Ministerio de Economía, el agro a veces parece que paga poco y los números cuando uno ve el IRA, o sea, el impuesto a la renta agropecuaria y los impuestos directos que paga el agro, no es mucho, pero lo que mueve a nivel de otros sectores es muchísimo, lo que genera a través de IVA, de IMESI en pago de combustibles, es muchísimo. Tocar el agro, además de poder afectar las inversiones, también implicaría reducir el nivel de actividad de un sector que tiene un efecto de propagación sobre todo la actividad del país. Recordemos que somos un país básicamente agroexportador. Gracias, Ricardo. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Pensar Economía.